Hola, mi nombre es Jean-Paul Montoya Mesones, estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional de Jaén, y en este momento voy a explicarles un ejercicio de dinámica del tema cinética plana de un cuerpo rígido, trabajo y energía. Entonces, para empezar con mi ejercicio vamos a darle una lectura y entonces decimos: el ensamble se compone de dos varillas delgadas de 5 kilogramos cada una. Aquí tenemos el ensamble con las dos varillas. Entonces tenemos un disco de 7 kilogramos y me dice si el resorte no está alargado cuando el ángulo mide 53 grados, y me dice que si el ensamble se suelta desde el punto de reposo en esta posición, en la posición que tenemos, determine la velocidad angular de la varilla BC cuando el ángulo es 0 grados. El disco rueda sin deslizarse. Me dice que rueda sin deslizarse, y entonces, bueno, para comenzar con el desarrollo de nuestro ejercicio, hemos dibujado dos diagramas de cuerpo libre, dibujándolo en cada posición. La primera posición que tenemos es en la posición cuando el ángulo vale 53 grados, y la segunda posición tenemos cuando el ángulo valdría 0 grados. Entonces, para comenzar con esto, tenemos los siguientes datos. Tenemos las medidas de las varillas, la constante del resorte, y vamos a hacer lo siguiente. Por principio de trabajo y energía, tenemos que por principio de trabajo y energía tenemos la siguiente propiedad, que es energía cinética en la posición 1 más la sumatoria del trabajo de la posición 1 a la posición 2 es igual a la energía cinética en la posición 2. Bien, en el ejercicio nos dan un dato muy importante, que es que me dice que y el ensamble se suelta desde el punto de reposo. Eso quiere decir que en un principio el ensamble no tiene energía cinética, así que la energía cinética en la posición 1 va a ser 0. Al tener esto, vamos a tener que la sumatoria que realiza el ensamble de la posición 1 a la posición 2, la sumatoria del trabajo, va a ser igual a la energía cinética en la posición 2. Entonces vamos a tener lo siguiente. Aquí hemos sacado las fuerzas en la posición 1, las fuerzas que generan trabajo. ¿Cuáles serían? Tenemos los pesos de las varillas y el resorte. El resorte realiza un trabajo negativo, puesto que se opone al movimiento del ensamble. Entonces vamos a tener que el trabajo de las varillas va a ser dos veces, porque tenemos dos varillas, por la fuerza que actúa sobre las varillas, que es la masa por la gravedad, y la distancia que recorre, que es la altura que tenemos, menos el trabajo, como dije, del resorte que se opone, que es un medio de la constante del resorte por la elongación del resorte al cuadrado. Y esto es igual al observar qué fuerzas realizan, qué energías cinéticas tenemos en la posición 2, vamos a tener las energías de las varillas también. Entonces sería dos veces la energía de las varillas, que lo vamos a deducir con respecto al punto C. Entonces va a ser un medio. Acá tenemos las energías cinéticas, como sabemos,
que es la energía cinética de rotación y de traslación. Entonces vamos a tener que es 1/2 de la masa por la velocidad de c al cuadrado más 1/2 del momento de inercia en el centro de gravedad por la velocidad angular al cuadrado. La velocidad angular la vamos a tener en la varilla BC, puesto que gira con respecto al punto C. Entonces vamos a tener que la energía cinética del disco, que va a ser 1/2 de la masa por la velocidad del disco al cuadrado. Bien, al tener esto vamos a reemplazar los datos en nuestra ecuación y tenemos los siguientes datos. Tenemos la masa de las varillas, entonces va a ser 2 por la masa de las varillas, que es 5, por la gravedad, que es 9.81, por la altura, que tenemos que es, la altura sería esta altura. La altura la hemos trazado con respecto a la mitad de la varilla. La mitad de la varilla sería 0,45 medios por el seno de 53, que va a ser esta altura, de aquí hasta aquí. Entonces va a ser 0,45 medios seno de 53 grados. Bien, ahora tenemos lo siguiente, el trabajo del resorte. Como sabemos, la constante del resorte es 250, entonces 250 entre 2 sería 125 por la deformación del resorte. 125 por la deformación del resorte, que sería, para analizar la deformación del resorte vamos a analizar en la posición 2 menos la posición 1. Bien, la deformación del resorte sería la medida de las dos varillas, que tenemos que es 0,9 menos 2 veces. ¿Por qué? ¿Por qué 2 veces? Sería al tener aquí, al tener esta distancia, vamos a dividir, vamos a encontrar estas dos distancias. Y como tenemos las mismas medidas acá, las varillas miden lo mismo, entonces acá vamos a tener también que es 53 grados. Al tener que es 53 grados, va a ser un triángulo isósceles, y entonces vamos a tener, esta medida va a ser 0,45 coseno de 53, y esta va a ser la misma medida, también 0,45 coseno de 53. Es por eso que le restamos 2 veces el 0,45 coseno de 53. Entonces tenemos 2 veces 0,45 coseno de 53. Y esto va a ser igual. Como sabemos, para analizar la velocidad del disco, tenemos que el disco en la posición 2 se encuentra en equilibrio. Entonces el disco, la energía cinética que tiene el disco, tendríamos que es 0, por lo que su velocidad es, la velocidad del disco es 0. Entonces vamos a tener esto lo conocemos como la energía cinética de traslación y rotación, y también lo podemos reemplazar como la energía, como 2 por 1/2 del momento de inercia en el punto C por la velocidad angular al cuadrado. Simplificamos los dos y tenemos, ahora aquí vamos a
vamos a reemplazar nuestros datos en la calculadora y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que es 2 por 5, 2 por 5 por la gravedad, que es 9.81, por la altura que le hemos sacado, entonces, que es 0,45 sobre 2 por el seno de 53. Seno de 53, y esto nos da 17. Tenemos que esto nos da 17, 6, 2, 8, 6, 2, 7, 8, 8, 2, menos, ahora vamos a reemplazar este dato, que es 125 por 0.9 menos 2 por el 0,45 por el coseno de 53. Cerramos paréntesis y esto nos da 44,7. Esto es al cuadrado. Tendríamos 125 esto es 0,0531 y esto es igual. Entonces esto nos va a dar lo siguiente. Tenemos el momento de inercia, y el momento de inercia lo conocemos que es un tercio de la masa por la longitud al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar aquí nuestros datos, que vamos a tener que es un tercio, la masa de las varillas las conocemos, esto vamos a restarla. Vamos a restar 17.62 7882 menos 16.05331. Bien, tenemos que esto nos da 1.5745, y esto sabemos que es igual a un tercio de la masa de las varillas, que es 5, por la longitud de las varillas, que es 0,45 al cuadrado, por la velocidad angular al cuadrado. Bien, vamos a reemplazar esto en la calculadora y tenemos un tercio por 5 por 0,45 al cuadrado. Esto tenemos que nos da 0, esto lo dejamos ahí, 1.5745, y esto es 0,3375 por la velocidad angular al cuadrado. Ahora despejamos la velocidad angular, y al despejar la velocidad angular tenemos que es raíz cuadrada de
1.5745 sobre 0,3375. Bien, vamos a reemplazar esto en la calculadora y vamos a tener la raíz de 1.5745 sobre 0.3375. Bien, nuestra respuesta va a ser la siguiente. La respuesta va a ser la velocidad angular de la varilla BC va a ser igual a 2.15, redondeando sería 1.60. Como es velocidad angular, tenemos que es radianes sobre segundo. Bien, este es nuestro ejercicio. Hemos tratado de resolver de la manera más práctica posible. Les agradezco por su atención.